Antropoceno. Una nueva semana, nuevo encuentro en la cuarta temporada de Antropoceno. Este es el evento número 27 del año 2024 y hoy tenemos la alegría, la dicha de poder charlar nuevamente sobre un tema que nos gusta mucho, Antropoceno, que es Virasoro. Y para eso vamos a hablar con Leandro Mora Alfonsín, que es economista especializado en desarrollo productivo, quien ha tenido muchos roles en su actividad profesional porque cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con cámaras y asociaciones industriales y 20 años en el sector privado. Fue director nacional de política industrial entre el 19 y el 22 en el ex Ministerio de Desarrollo Productivo y director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria de Maderas y Afines. Actualmente es director ejecutivo de Argencon. También es asesor en cámaras y empresas, gobiernos provinciales, municipales, entre ellos seguramente de Virasoro. Trabaja en organismos internacionales como CEPAL y OIT. Es también docente en la UBA, en la UCA, en UCES y en la Universidad de Mar del Plata. Y también multifacético, tiene un podcast, le invitamos a todos a seguirlo, se llama Modelo para Armar, que es sobre desarrollo productivo. Con nosotros Leandro Mora Alfonsín, bienvenido Leandro. Bueno, muchas gracias Javier, a todos, e hincha de Boca, que es lo más importante. Me parece que hay que destacarlo, faltaba en la biografía. Vamos a ponerlo. Bueno, muchísimas gracias Javier y a todos, a Emiliano, al intendente de Virasoro por estar presente. Sabiendo que hay tanto virasoreño y tanto correntino y el intendente de Virasoro en la charla, mete una presión extra, pero vamos a tratar de dar lo mejor. Bueno, convoca a Virasoro, convoca charlar y conversar un poco sobre esta ciudad, de la que hay muchas cosas para decir. Y en los próximos 20, 30 minutos mi intención va a ser poder contar un poco por qué Virasoro es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que proyectar como desarrollo de economías regionales. Pero eso es, o sea, arranco por la conclusión, no para spoilear, sino para poder ordenar un poco el discurso y la conversación. Previo a eso, previo a meterme de lleno en Virasoro, sí me gustaría contarles, yo hace muchos años que me dedico al estudio de economías regionales. De hecho, incluso hace ya más años de lo que me gustaría recordar, mi tesis de grado en la carrera de economía fue sobre ordenamiento territorial y desarrollo, y tuve la suerte de que en mi carrera profesional, tanto en el trabajo en la Unión Industrial Argentina, como en la Federación de la Industria Maderera, tuve mucho contacto con economías regionales, y luego en la experiencia en la función pública, yo trabajo hace 20 años, pero de función pública tuve 3, el resto yo soy bicho del sector privado, digamos. En mi experiencia como funcionario, dentro de mi dirección nacional, yo tenía el área de desarrollo regional en la Secretaría de Industria. Era una de las áreas que tenía. A mi cargo tenía el programa de parques industriales dentro de esa dirección. Y eso fue una experiencia maravillosa porque me permitió ver de primera mano todas las economías regionales, todos los nodos de economía regional de la Argentina. Y hay algo que uno ya sabe desde siempre, desde que lo estudia, desde que se lo cuentan de chiquito, desde que se va de vacaciones con la familia, pero hasta que uno no lo trabaja de manera profunda, no lo hace carne. Y que es que nuestro país maravilloso, de más de 1 millón de kilómetros cuadrados en su superficie continental, con climas, con biomas, con diversidad productiva, con diversidad en materia de recursos naturales, con energía, con minería, con forestoindustria, con plástico, con acero, con aluminio, con autos, con satélites, con todo lo que nosotros tenemos en nuestra estructura productiva, es maravilloso y es infinito, es gigante. Y parte de entender las economías regionales es entender los ladrillos de la pared del desarrollo argentino. Esos ladrillos que hoy no están, esos ladrillos que en medio y en la sucesión de crisis recurrentes no se posa la mirada estructural y nos quedamos siempre con lo coyuntural, que cuánto está el dólar, que cuánto está esto, que cuánto está aquello, y a veces la clave está, o la única clave sostenible para la Argentina para superar sus problemas, está en mirar el desarrollo de sus economías regionales, por múltiples razones. Primero, porque 1/3 de la población argentina no puede vivir en la 1,4 milésima parte del territorio que es Capital y Gran Buenos Aires. Fuera de ello,
Eso que es la concentración poblacional es simplemente la temperatura, es la fiebre de una enfermedad mayor, de una enfermedad de concentración que en un país grande como el nuestro no es sana, en donde nosotros tenemos que 4 provincias explican el 80% del PBI, 6 provincias el 85% de las exportaciones, el crédito productivo privado se explica en 2 provincias en un casi 90%, las exportaciones MOA y MOI de manufacturas de origen agropecuario y de manufactura de origen industrial se concentran en casi un 70% en 3 provincias. Digo, esas cuestiones que hacen, que son un obstáculo real para el desarrollo argentino, tienen una solución, que es posar la mirada en las economías regionales posibles. Y esto no es poner una fábrica de alfileres en Olacapato, provincia de Salta. No, es entender el entorno regional, es entender el ecosistema productivo que tiene cada región y hacer política productiva activa para que ese circuito económico explote y alcance su máximo potencial. Y ahí es donde nosotros centramos en la lógica de poder explicar Virasoro, porque es un ejemplo de lo posible. Yo hace poquito lo explicaba en una nota que había escrito, lo explicaba como, yo no sé cuántos de acá de la audiencia son fans de las películas de superhéroes, pero hay un concepto del cine de los últimos 3 años que ya es un concepto bastante molesto porque se volvió trillado, que es el del multiverso, que hay universos paralelos. Es como una versión casera de la teoría de cuerdas que te dice que así como hay una realidad en la que estamos nosotros en este Zoom, hay una paralela donde está este mismo Zoom, pero, no sé, con diferencias, lo que sea. Esa lógica multiversal lo usé de metáfora para explicar que en la Argentina conviven varias realidades. Está la Argentina del 53% de pobreza, donde el 66% de los menores de 18 años están bajo la línea de pobreza hoy en la República Argentina, en donde la inflación interanual de los últimos 12 meses fue 230%, donde la inflación proyectada para los próximos 12 está en el 108%, donde aumenta la desocupación, donde no podemos crecer desde el año 2011, Argentina no crece desde el año 2011, y esa Argentina convive con algunos polos y con algunas realidades, esos multiversales, digamos, realidades que tienen otra impronta y que tienen otra cosa para mostrar. Particularmente, ¿por qué Virasoro es un ejemplo de eso? Bueno, porque la gente tal vez no posa su mirada en el norte de Corrientes, no posa su mirada en lo que está pasando en el norte argentino, pero Virasoro es una ciudad que dentro del NEA muestra mejores indicadores que otras ciudades del NEA, que otras ciudades del noreste. Básicamente, me quedo con algunas que son las más relevantes. Hay más empleo privado que público, tan así que el 80% del empleo de la ciudad es privado. Eso no suele... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, no, nadie. Adelante. El 80% del empleo es privado, lo cual es una anomalía completa respecto de las trayectorias que uno puede ver en términos estadísticos en muchas ciudades de Santiago del Estero, de Formosa, del norte de Misiones, sobre todo del oeste de Chaco, digamos, o mismo de la propia Corrientes. Independientemente de eso, hay una dinámica de creación de empleo. En el año 2021, que fue tal vez el último año donde la Argentina creció, digamos que último año donde se registra crecimiento económico expansivo y uno puede aislar algunos indicadores y verlos con lupa, en 2021 el empleo privado en Virasoro creció 10%. Y algo que es muy notable y tal vez sea lo más indicativo para hablar de la excepcionalidad de la ciudad, es que es la ciudad de la Argentina, y esto no lo debe saber casi nadie, muchos virasoreños supongo que no lo deben saber, esto lo he charlado muchas veces con el intendente aquí presente, que es la ciudad argentina que en los últimos 5 años más inversiones privadas recibió, extranjeras. 500 millones de dólares de inversiones entre nacionales que invirtieron y extranjeros que invirtieron. Básicamente, uno puede contabilizar la inversión, la primera que uno puede observar es nacional, que es la inversión de Fresa, que es una inversión en el ámbito de la forestoindustria que implica la utilización de subproductos, residuos, no desperdicios, pero sí subproductos del proceso productivo foresto-industrial, que se reutilizan para la generación de energía eléctrica que se vende al sistema interconectado eléctrico. Argentina tiene una base
su matriz energética, más allá de que es muy gasífera, en materia eléctrica, depende mucho de la hidroeléctrica, depende mucho de ciertas matrices que tienen muchos años de acumulación de infraestructura. El hecho de tener nuevas formas de energía, tener formas de energía renovable como puede ser la biomasa forestal, no solamente es una ventanita al futuro, sino que es un salto posible de productividad que ya está ocurriendo en un lugar. Y ese lugar, por ejemplo, es Virasoro. También pasa en Santa Rosa, Corrientes, pasa en varios lugares. Ahora, la más grande está en Virasoro, que es Fresa, que nació con una inversión de 110 millones de dólares, si no me equivoco, 60 megawatts en el principio del proyecto, y después se amplió en casi 50 millones de dólares más, y hoy alcanza orilla casi los 110 megawatts de potencia. Con lo cual, es algo que es muy contundente y que da no solamente posibilidades de diversificación del aparato productivo, sino que también da opciones de empleo de calidad. Tengo la oportunidad de conocer Fresa, de haber ido un par de veces, a hablar con sus directivos, a hablar con sus trabajadores, y uno lo que ve ahí es ingenieros, mano de obra calificada, operarios que han sido capacitados incluso en la misma Fresa, mejorando su nivel de habilidades y de capacidades para el mundo del trabajo, y que están insertos en una industria que es una llavecita de futuro y que hay que cuidarla. La coyuntura actual, con el debate de los subsidios a la energía, con el debate de la infraestructura en materia de energía, con el debate en materia de la procrastinación de algunos pagos en función de la ecuación fiscal, pone muchas veces en duda y en jaque el desarrollo de las energías renovables nuevas, eólica, solar, biomasa forestal. Hay que tener mucho ojo, pero bueno, acá ya tenemos instalado algo que pesa. Eso es como una primera inversión. Una segunda, interesantísima, Lexus, una empresa de República Checa que invirtió 10 millones de dólares en Virasoro. ¿Para qué? Para hacer genética de bosques. Y acá hago un paréntesis. Virasoro, Ituzaingó, hacia el sur, en general el departamento de Santo Tomé, hacia el norte de Posada, yéndonos para el lado de Apóstoles, El Dorado también, Monte Carlo también entra en esto, es la región del país en la cual más y mejor crecen los árboles, sobre todo los árboles aptos para forestación como pinos y eucaliptos. Lo que nosotros tenemos ahí son tasas de crecimiento que giran alrededor de entre 9 y 16 años, mientras que en los países forestindustriales principales, como Finlandia, que es el principal país forestindustrial del planeta, un árbol tarda en crecer 52 años. Es decir, hay una riqueza natural, hay una potencialidad y posibilidad de aprovechamiento integral del recurso forestal, que no es para nada una obviedad y no es trivial. A ese tipo de bendición natural, poder sumarle tecnología, valor agregado, investigación y desarrollo, ciencia, para generar opciones de nuevos usos para la madera, para la lignina, para la resistencia del papel reciclado, para los químicos que pueden surgir en una eventual planta de biorefinería que hoy la Argentina no tiene, pero que es muy necesario tener, y que la base de ese tipo de proyectos es la capacidad instalada científica, como puede ser esta inversión de Lexus. Es súper importante, y esa es una inversión que me va a corregir. Lo bueno que me puede corregir el intendente. Las barbaridades que diga me las puede corregir el intendente. Esa es una inversión confirmada en el año 2022 en Virasoro. Son inversiones jóvenes, digamos. La de Fresa data del año 2017, si no me equivoco. Y en la lógica de inversión, este año tuvo lugar lo que yo entiendo que es la ruptura del maleficio de las inversiones forestindustriales en la Argentina, que fue la llegada de Acon Timber, el que hoy es el aserradero más importante de la Argentina, y es la empresa, por ejemplo, que enajena más containers en el volumen de comercio portuario, es decir, un jugador de muchísimo peso que con una inversión total de 280 millones de dólares, y creo que ya ejecutaron entre 80 y 90, 100 en su fase inicial, pero la inversión total gira alrededor de 280, y con hasta 800 puestos de trabajo que va a generar Acon Timber, apuntala y logra que el entorno económico de la ciudad juegue en primera. ¿Por qué? Por varias razones. Me gustaría explicarlo en dos. Primero me gustaría explicar un poquito esta inversión, pero después tal vez hacer un doble clic en por qué digo que rompe un maleficio. Básicamente,
Acon Timber es un aserradero que, si bien, por supuesto, va a aserrar madera y demás, y es una actividad que tiene mucha difusión en Argentina, tenemos 2.432 aserraderos en el país, medianos grandes son entre 25 y 30, Acon Timber entra en ese lote como el más grande. Hoy el más grande. No, su negocio central va a ser el de la exportación. Entonces, eso no afecta en gran medida las condiciones de competitividad. Sí, se puede pensar en la provisión del insumo, que genera condiciones de competencia nuevas y demás, pero en el final del proceso productivo es un mercado de exportación y el producto estrella que va a tener el aserradero en su fase final es las bolsas de chips de madera para calefaccionar estufas eminentemente europeas, eminentemente italianas, que son países que siempre tienen crisis de gas. De hecho, bueno, el conflicto Rusia, Ucrania, etcétera, la geopolítica mediante, utilizan como método de calefacción insumos alternativos a los tradicionales, como puede ser el gas. En ese rol entran los chips de madera, entran las estufas que calefaccionan esos hogares a base de chips de madera, y Acon Timber va a venderlo allá, hacia Europa, en bolsas de 3, 5 y 10 kilos. Es decir, un negocio eminentemente de exportación para un producto que Argentina hoy hacía en baja escala, lo hacían relativamente en baja escala, y que gana otra potencia. Estas 3 inversiones nomás que les estoy diciendo generaron casi 1.200 empleos nuevos en Virasoro. En términos de población económicamente activa, de una ciudad que supera los 30.000 habitantes, pero que no es una ciudad como Mar del Plata, por ejemplo, de 1.000.000 de habitantes o de 500.000, o como Río Cuarto, en una ciudad de desarrollo intermedio, pero aún pequeña, estas inversiones mueven muchísima actividad económica. A esto se suman otras inversiones un poco más chicas, Tecnopallets, inversiones, Industrias Guerra, que son más vinculadas a la logística, que es una empresa española. Y estaba el proyecto, no sé si 100% confirmado, pero había tratativas de que la variedad de OSB, o sea, de tableros OSB, que es lo único que Argentina no fabrica al día de hoy, o hasta ahora no fabrica al día de hoy, llegue de la mano de una empresa norteamericana. Ahora también aparentemente va a haber una opción argentina de producción de OSB, pero bueno, estamos migrando ¿para qué sirven los tableros OSB? Básicamente para la construcción con madera. O sea, se utiliza mucho en la construcción con madera. En Estados Unidos están muy difundidos en la construcción con madera, sobre todo no para aberturas o para la parte vistosa o decorativa de los hogares, sino para lo que son paredes, para colocación de caños, para el tipo más estructural de uso. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve o cuando uno observa estas inversiones que llegan, fíjense que hay un hilo conductor, muchas tienen que ver con la forestoindustria, y acá es donde quiero hacer un paréntesis, no muy largo, pero sí de explicar por qué estas inversiones, sobre todo la de Acon Timber, vienen a romper un maleficio de la Argentina. Si uno se va un poquito atrás en el tiempo y va al año 2005, al conflicto entre Argentina y Uruguay, que terminó resolviéndose entre 2007 y 2008 con un fallo en La Haya, respecto de la instalación de Botnia, de la planta papelera de Botnia. Uno lo que saca en limpio de esa época es que la planta que originalmente se iba a instalar en Entre Ríos y que no avanzó el proyecto, en parte por falta de licencia social, de rechazo de las propias comunidades, y que se terminó instalando en Uruguay y que derivó en un conflicto sobre que contaminaba, sobre que el río Uruguay se iba a desperdiciar, sobre que Papá Noel se iba a morir, y otras expresiones públicas en medio, para arriba y para abajo. Pasados 17 años de esa, 17, 18 ya casi años de esa experiencia, nosotros podemos ver 2 o 3 cosas. La primera, Uruguay, que no tenía industria celulósico-papelera, no tenía inversiones fuertes forestindustriales. De hecho, el complejo celulósico-papelero en el 2004 en Uruguay era 0% del PBI. Hoy no solamente tiene esa planta, sino que tiene 2 más, una en Paso de los Toros y otra cerca de Colonia, que abrió el año pasado. Estamos hablando ya de 3 plantas muy parecidas, todas en el orden de 3.500 millones de dólares de inversión. Alguna, creo, una es de 2.700, pero digo, plantas grandes, celulósico-papeleras. Uruguay hoy
tiene una economía donde ese sector explica el 5% del PBI y están exportando más de complejo celulósico papelero que nosotros de carne, que Argentina de carne. Es decir, en primer lugar, las inversiones llegaron a Uruguay y crecieron, se potenciaron. Eso por un lado. Segundo, el río Uruguay no se contaminó. De hecho, por el fallo que tenemos de La Haya, hay auditorías constantes entre Argentina y Uruguay sobre la boca del río, o sea, la desembocadura en el río de la Plata, del río Uruguay, y por otro lado, al pie de fábrica, el uso del agua por parte de la empresa. Esas auditorías tienen 30 parámetros para chequear si estás o no contaminada. A partir de que te den 7 u 8 parámetros arriba, se considera que el agua está contaminada. Al pie de la fábrica, esas auditorías dan que 1 de 30 parámetros se cumple. Y en la desembocadura del Río de la Plata, 0 de 30 parámetros. Esto se dio sucesivamente en todas las auditorías. En parte, ¿por qué? Porque cuando llegan ese tipo de empresas, llegan con la... No es una cuestión de qué producimos, sino cómo lo producimos, con qué tecnología lo producimos, si es sostenible y si cuida el ambiente. Bueno, ese es un ejemplo. Entonces, por un lado, de esa época nos queda eso. Pero nos queda algo más elocuente. Hubo un proceso de inversiones foresto-industriales muy grande en Latinoamérica, de alrededor de 28.000 millones de dólares, entre Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que sin madera forestada propia, hoy tiene en Paracel una planta de celulosa que utiliza el 32% de la madera que utiliza es argentina. Que cuando uno observa los números de aduana de exportación de rollos y ve lo que consume Paracel, no te cierran los números. Alguien manda la madera de una manera no regular, porque si no, no cierra. No, me falta un ratito, Javier, no puedo redondear. Entonces, cuando uno observa eso y ve que llegaron inversiones a Brasil, a Chile, a Uruguay, por 28.000 millones de dólares en su conjunto en total, ¿cuánto llegó a Argentina en estos 17 años? 0, no llegó $1. Salvo esta ruptura de maleficio que se empezó a dar este año, donde están llegando para aserraderos de gran porte y están llegando a Virasoro. Ahora bien, ¿por qué pasa esto en Virasoro y no pasa en otros lugares? Porque los árboles crecen a esa velocidad que les digo, en Virasoro, en Ituzaingó, en Santa Rosa, en Monte Carlo, en el norte de Posadas, en la zona en general. Hay varias, yo no sé si tengo la explicación para esto, pero tengo un par de hipótesis y de alternativas. La primera, que hay la tierra apta, esto que yo les digo, las condiciones del recurso natural. La tierra apta ahí está. Segundo, la ubicación. El hecho de la ruta 14, tener cerca Posadas, tener cerca Ituzaingó, la salida a los dos puertos, digamos, la salida vía ferrocarril, a Ituzaingó incluso. Eso te da una ventaja logística que, acompañada de infraestructura, se puede capitalizar. Y a eso voy en un minutito. Pero por otro lado, hay algo que tiene Virasoro, que es su historia industrial. Virasoro no es rica hoy, no por las inversiones de hoy. Este año estamos festejando 100 años de Las Marías, que Las Marías es una empresa ejemplar, tanto Las Marías yerbatera como Las Marías forestal. Que tengo la oportunidad de conocerla y es una empresa maravillosa, que exporta, que tiene tecnología y que cumple tener un proyecto 100 años en Argentina y no ser un club de fútbol, que son las cosas que duran 100 años, es un hecho que tiene su épica. No solamente Las Marías, está el Grupo Pomera, está el Grupo Tapevicuá, hay empresas grandes, y esas empresas grandes que tienen arraigo y muchos años en la región, son las facilitadoras del desarrollo de un entramado de pymes. Hay más de 50 aserraderos en Virasoro, algunos dedicados a pallets, otros dedicados a piezas partes, otros dedicados a procesos integrados para con las empresas grandes de la ciudad. Hay una riqueza, hay un ecosistema productivo que facilita que esas inversiones llegan y no llegan a un lugar que no tiene ni la cultura empresaria o la lubricación de un mercado al respecto. Pero aún con esa historia, aún con la ubicación, la tierra apta y la historia, no alcanza para explicar. Yo soy de los que creen que tener industria no es un hecho de la divina providencia. O sea, uno no tiene industria porque sí. Todos los países que nos gustan practican políticas industriales, planifican su desarrollo. Los países dicen, voy a producir esto sí y esto no, y voy a ir por acá, y a esto le voy a poner recursos, energía y planificación para poder destacarme. Eso lo hace Estados Unidos,
Eso lo hace China, eso lo hace Alemania, ahora un poquito menos, eso lo hace Francia, lo hace Corea del Sur, lo hace Gran Bretaña, lo hace Brasil. Brasil hoy tiene en Nova Industria, su nueva política industrial, tiene planeados invertir $60.000 millones en biotecnología y en recursos naturales y en infraestructura. Básicamente, ¿por qué? Porque se cansó de ser el principal productor de proteínas. Argentina y Brasil juntos son el principal productor de proteína vegetal del mundo. Quiere ser el principal productor de alimentos. Y para eso hay una política industrial y una decisión política. Los países que nos gustan hacen política industrial. Más allá de los países, ¿los municipios pueden hacerla? Sí, pueden hacerla. Y me parece que eso es una cuestión diferencial que ocurre en Virasoro. Hay una tradición que, si uno observa, hay inversión en infraestructura. El parque industrial en los últimos 5 años ha crecido muchísimo, por ejemplo. Hay una vocación de salir a buscar inversiones, de como municipio no quedarse quieto, no esperar que vengan las cosas, sino ir a buscarlas a ferias internacionales, a diálogo con otros municipios, en articulación con gobierno nacional, en articulación con gobierno provincial. Hay una estrategia fiscal, no cambian las tasas para las actividades productivas desde hace 30 años, y eso en el largo plazo hizo que Virasoro sea la provincia menos costosa en términos fiscales para erradicar inversiones. Al final del día eso termina incidiendo. Por más que un municipio no maneja ni la política fiscal, ni el precio del dólar, o sea, no maneja ni la monetaria, ni la fiscal, ni la cambiaria, pero sí puede generar mejoras en sus condiciones de entorno. Y un dato no menor es la articulación con los otros estamentos de gobierno. Esto no está exento de desafíos. Vos necesitas mano de obra cuando llegan esas inversiones. Y la cantidad de gente es un tema, la formación de las personas es un tema. Entonces, el rol de las universidades, hoy Virasoro está trabajando con la USAM, está trabajando con el INTE, está trabajando con el INTI, con el INET. Hay lógicas de trabajo para capacitar y formar en oficios y formar trabajadores, pero no obstante, esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque sigue viviendo un tercio de la población en la milésima parte del territorio. Entonces, cuando hablamos de economías regionales y cuando hablamos de polo de desarrollo regional, lo que se necesita o la mirada que se necesita anteponer es no solamente entender casos como el de Virasoro, que es casos de ciudades exitosas que se vuelven intermedias y que tienen capacidad de captar inversiones, sino de cómo lo sostenemos en el tiempo. Y eso es infraestructura que depende de los 3 niveles de gobierno, eso es capacitación e información que nace del sistema educativo. Esta semana hablar del sistema educativo no es meramente coyuntural, sino que es profundamente estructural y de modelo y sobre la discusión de modelo de país. Y también tiene que ver con una mirada hacia el adentro de la Argentina, hacia que a diferencia del siglo XIX, donde si no producías cueros o carnes o agricultura básica estaba fuera del circuito económico nacional, hoy todas las regiones de la Argentina tienen algo para aportar a la relación de Argentina con el mundo. Hasta acá más o menos es donde me gustaría repasar las cuestiones de este modelo Virasoro o del caso Virasoro entendido en una lógica de economía y desarrollo regional del país. Y estoy abierto a comentarios, preguntas, charlas y lo que ustedes crean pertinente. Perfecto, gracias Leandro, muy buen tiempo en este multiverso Virasoro. Ahora entramos al multiverso Antropoceno. Ya tenemos varias personas que quieren preguntar, todos los que quieran participar, solamente marcando su mano le damos en orden la palabra. Tengo ya en lista 3 personas, la primera de ellas es Mariano Vinograd. Te escuchamos, Mariano. Ya tenemos una suerte de reflejo impulsivo en Antropoceno. A los 20 minutos todo el mundo empezó a levantar las manos porque ya estamos entrenados. Tenemos toda la atención en el oyente, en el ponente 20 minutos y después ya nos salimos de la vaina por preguntar. Tenemos esa conducta. Leandro hablaba de multiverso. Para los que no miramos dibujitos animados de ahora porque somos adultos, yo quería reflexionar sobre Argentina Año Verde. No sé si se acuerdan, era un sketch de algún programa. La verdad que lo que Leandro nos cuenta es Argentina Año Verde. Es justamente para lo que trabajamos en Antropoceno. Yo quisiera hacer un parcito de preguntas medio picantes, Leandro. Adelante, Mariano. Hablaste mucho de Virasoro, pero no hablaste casi nada de la nación argentina. Entiendo que vos sos parte del equipo de Culfas. Culfas fuiste parte. Dijiste que fuiste toda tu vida un funcionario privado, pero estuviste 2 o 3 años en la función pública. Así es.
Entiendo que Culfas, al igual que Vilella y que Paultroni, son expulsados porque tienen un pensamiento. El otro día nos decía Paultroni que él es un liberal desarrollista. No sé cuánto vos y Culfas son de liberales, pero evidentemente bastante desarrollistas. Y la verdad que a mí me apasiona lo que has contado y está un poco, hace ruido con lo que está planteando el gobierno nacional y también me hace bastante ruido con lo que propuso Massa. Entonces me interesaría que nos hables un poquito de política. Entendemos bien Virasoro porque de hecho estuvimos 3 días trabajando allí. Todo lo que comentaste lo visitamos y lo vimos con nuestros propios ojos. Ahora me interesaría un poco, digamos, si esto es tan obvio, tan claro, ¿por qué hace 20 o 30 años que los gobiernos van para otro lado? Así como Lino Barañao fue ministro de Cristina y de Macri, parecería que la idea del desarrollismo territorial es antagónica con todos los gobiernos, desde el de Cristina al de Milei. A ver, yo me centré en economías regionales y en Virasoro porque era la consigna, no tenía previsto hablar en general de economía nacional o del momento actual o similar. Yo creo que independientemente de las coyunturas, digamos, a ver, el 53% de pobreza no es algo que ocurrió en estos meses. O sea, por supuesto que estos meses influyeron, pero de vuelta, Argentina no crece del año 2011. Y si uno observa cualquier variable económica argentina de los últimos 25 años, es subida, bajada, subida, bajada. Yo me gustaría hacer este paréntesis. Del Rodrigazo a la tablita del 82. De ahí a la hiperinflación. De la hiperinflación al tequila. Del tequila al 2001. Del 2001 al 2008-2009. Del 2008-2009 al 2012. De ahí al 14. De ahí al 16. De ahí al 18. A la pandemia. Al 23 y al 24. Todos los años recesivos, o sea, toda esa colección de recesiones de la Argentina, han dejado un nivel de pobreza más alto, un nivel de exclusión más alto, y un nivel de no integración de procesos productivos más alto. Entonces el desafío no es, yo no creo que la discusión esté solamente en los actores, yo creo que todos en Argentina han fracasado. Fuerzas políticas disímiles, de distintas miradas, han fracasado. Y yo no creo que todos tengan ni malas intenciones, ni que haya buenos, ni que haya malos necesariamente. Y en las discusiones, que se vuelven a veces más político-partidarias, muchas veces uno se olvida de que el objetivo es la Argentina. Nosotros queremos una Argentina desarrollada. Yo recién te decía, Mariano, a todos, o sea, a vos, pero les decía a todos, sobre este devenir de las distintas, ¿cómo se llama? De las distintas crisis que nosotros tuvimos en Argentina. Fíjate que al principio eran periodos de 6, 8 años. Después eran periodos de cada 5 años una crisis. Hoy cada 18 meses tenés una crisis. Entonces, si bien el argentino se ha acostumbrado a vivir en crisis, eso dio, hoy tenés una pobreza muy alta, tenés un nivel de informalidad muy alto. No es solamente la crisis, sino la velocidad con que se dan las cosas. ¿Cómo salís del ciclo? Pensando en el modelo productivo. Y acá quiero ser muy claro en algo. El modelo productivo requiere de orden macroeconómico. Hay que estabilizar la economía. Hay que estabilizar la economía. Yo creo que gran parte del fracaso que han tenido las fuerzas políticas en general es que después del 2001 y del trauma que ha sido el 2001, nadie quiere pararse en un micrófono a dar malas noticias. Que hay que ajustar tarifas y precios relativos, que hay que controlar que los vectores de importaciones no sobrereaccionen o no entren en lo que en economía le decimos el overshooting, digo, que crecer por arriba para después caerte porque no te da la nafta para ese crecimiento. Digo, hay una tendencia a no querer dar esas malas noticias o no querer calibrarlas. Digo, hay un tema de calibración y de equilibrio. Entonces yo creo que hoy estamos en un momento político donde el fracaso del no querer afrontar la realidad de manera pragmática hizo que el discurso pragmático incluso se sobregire. Digo, hoy el partido gobernante actual llegó diciendo, che, vamos a cambiar de raíz un montón de cosas, y la gente lo esperó, o sea, lo votó, y está mostrando una tolerancia hacia eso que es analizable. Yo creo que tiene límites muy claros el modelo económico actual, porque llegar al déficit cero en un año, más que audaz, es bastante temerario por el lugar de donde viene la Argentina.
Ahora, eso no quita que haya que estabilizar. Lo que yo creo es que no se estabiliza tal vez de la manera que se está haciendo este año. Se estabiliza compensando los costos de una estabilización, viendo qué pasa con los salarios, qué pasa con las jubilaciones, dónde se invierte el dinero y dónde no. Digo, por supuesto que es así. Ahora bien, hace 15 años que esto es un problema, o más de 15 años que esto es un problema. Entonces, yo lo que sí creo es que a ese orden macroeconómico que tiene que estar, sí o sí hay que ponerle una mirada productivista, una mirada de qué producimos y a quién le vendemos. La pregunta de la Argentina es, ¿a qué país le vamos a vender y qué cosa? Porque hoy estamos subaprovechando nuestra estructura productiva. El caso foresto industrial es muy característico en esto. Nosotros tenemos 20 millones de metros cúbicos de madera que se producen por año en la Argentina y solamente se utilizan 13. La diferencia es madera que no se aprovecha. ¿Por qué? Porque no hay demanda industrial acá. Entonces, como no hay demanda industrial, se te van rollos. Y en algunos casos se te van en rollos y de contrabando. Eso es lo que denuncian muchos empresarios, lo que incluso te cuentan funcionarios de gobiernos provinciales que no tienen control sobre las aduanas porque son provincias. Digo, hay cuestiones de fondo ahí que es que falta industria. Y lo que faltan son los incentivos para que esa industria llegue. Si vos decís a alguien, che, pones una inversión de 500 millones de dólares en la Argentina y te lo van a pensar no una, van a pensar 45 veces por el propio desorden macro. Entonces es orden macroeconómico y planificación del desarrollo. Pero teniendo en cuenta que nuestros problemas ya vienen de larga data. Yo cuando veo Brasil, cuando veo que el mes pasado festejaron 30 años de plan real, 30 años de estabilidad, 30 años de no tener inflación, y con gobiernos más de izquierda, estuvo Enrique Cardoso, estuvo Lula, estuvo Temer, estuvo Bolsonaro, estuvo Dilma, y hay cosas que no cambiaron. Hubo políticas de Estado. Entonces, nosotros creo que muchas veces abonamos a discusiones de vos sos peronista, vos sos radical, vos sos del PRO, vos sos libertario, y en realidad somos todos argentinos, y muchas veces, falta mucho en la Argentina una cultura del diálogo, de la planificación del diálogo y de hablar entre personas que no necesariamente tenemos que pensar igual, pero con los objetivos centrales, que son generar empleo de calidad en la Argentina y producir más y exportar más. Argentina tiene que crecer, eso no es una discusión. Argentina tiene que crecer. Y tiene que crecer por lo menos durante 10 años de corrido, a tasas bajitas, pero crecer. Tenemos que romper este electrocardiograma que tenemos, que ya lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Leandro, te voy a hacer un poquito de verdugo. Tenemos muchas personas que quieren participar, así que vamos a hacer más dinámica la evolución porque así le damos permiso a todos que puedan participar. Era una pregunta difícil, la traté, perdón si me extendí. No, Toti, disculpame que yo te corto, pero quiero que todos puedan participar en esta reunión. Está María Bernal desde Mar del Plata que quiere hacer la pregunta. María. Bueno, Leandro, muchas gracias. Coincidimos en muchos puntos de lo que hablaste porque estuvimos en Virasoro y visitamos todas las plantas. Y en el interrogatorio que hicimos a Contimber, sobre todo, parte del éxito de inversiones que tienen en materia forestal en la región tenía que ver con programas de la Comunidad Económica Europea, sobre todo los Países Bajos, que tenían que ver con ciertas exenciones impositivas a quienes invirtieran en lugares como Virasoro, donde se podía favorecer el tema ecológico como un crédito a lo que ellos queman de combustibles fósiles allá. Pero además a Contimber yo le pregunté en ese momento, no sé si recuerdan, que si tenían retenciones ellos acá. Entonces ellos tampoco tenían retenciones con respecto a la exportación de la industria maderera. Eso tiene mucho que ver con eso. De tablas tiene retención, de chips no. Bueno, y también habíamos sacado a la conclusión cuando hicimos un resumen de nuestra estancia en Virasoro, que no solamente el complejo precedente industrial o con conductas de pyme y de colaboración regional tenía que ver con el establecimiento de las Marías hace 100 años con una política educativa hacia la región que hizo que no solamente existieran condiciones biológicamente indispensables para favorecer este tema de la forestación y la reforestación, sino que también tenían ya mano de obra preparada por el sistema primario, secundario, terciario y cuasi universitario que ya disponía la región en ese momento, lo cual hizo que hubiera mano de obra calificada
para que estas empresas pudieran arrancar. Sí, por supuesto, como vos dijiste, las reeducaron para los objetivos de cada tipo de industria, ya sea con timber o fresa. Pero también hablamos, y el señor intendente no me va a desmentir, que había cierta deficiencia con respecto al transporte sobre los ríos y a los puertos. Por más que estuviesen los puertos, no estaban capacitados para transportar semejantes volúmenes en peso y espacio de determinada cantidad de madera, como así de otras cuestiones. Entonces yo creo que la integración también tiene que venir de la mano de la educación, formación continua, tener mano de obra calificada, un apoyo muy importante social de las Marías hacia todo el pueblo y hacia todo el ámbito trabajador de las Marías, que permitía que inclusive se les facilitara el acceso a vivienda propia, a asesorarlos en cómo salir cada uno, sino que también esa gente ya estuviera preparada y con cierta proactividad de formación de varias generaciones de familia que saben que en la proactividad y en el trabajo, no solamente estable, en blanco, apoyado por una empresa que si ocurre alguna desgracia en la localidad siempre les va a dar apoyo, eso también tiene que ver. No sé qué pensás vos al respecto de eso. Voy cortito porque no hubo una pregunta, María. Hubo una muy buena reflexión, así que voy a tomar algunos elementos de la reflexión. Primero, decirte que sí, lo educativo es lo fundamental, no solamente en economías regionales. Yo hoy trabajo muy vinculado al sector de la economía del conocimiento y el tema grande que tenemos es mejorar la educación, sobre todo en inglés, para que la gente pueda... O sea, vos tenés las empresas y tenés la capacidad de exportar. Te falta la gente capacitada. Aún así, Argentina es el país que mejor nivel de universitarios tiene, graduados, el mejor nivel de inglés, pero ¿dónde tenemos problemas? Y muchos problemas. Esto yo lo elaboré con la OIT, con la Organización Internacional de Trabajo, un trabajo que hicimos en 2014 sobre las brechas entre mundo productivo y mundo educativo. El problema está en los oficios, sobre todo. Cuando uno, viste, hace como un paneo, un vademecum de todos los perfiles que faltan en la parte de oficios. Y eso tiene que ver con la pauperización de las relaciones laborales, con que el nivel de salario se volvió bajo históricamente. Entonces, vos lo que ves es que aumentó la informalidad y cuando vos hablas con un empresario, no me pasa tanto en el NEA, ¿eh? Ahora estoy hablando más de Santa Fe, por ejemplo. Pero yo con una fábrica de electrodomésticos grande de Santa Fe, el otro día hablando, el dueño me decía, mirá, yo no tengo un tema en contratar a alguien y enseñarle a pegar los cables de la plancha. Mi tema es que vengan todos los días a las 8 de la mañana. Porque se han roto ciertas cuestiones de cultura del trabajo, esto que vos hablabas de la proactividad y de las familias. Actores en lugares como Virasoro, como Las Marías, que han históricamente capacitado, asistido desde una lógica más familiar, de una lógica más... Te muestra que no es solamente el Estado, sino que es la comunidad organizada. El sector privado forma parte de esa comunidad organizada. Con lo cual, más que coincidir muchísimo en tu reflexión en ese punto. Y en el segundo, sobre las... y dos cositas más muy cortas. Los desafíos de infraestructura, por supuesto que están. Solamente a Contimber te suma 40 camiones más por día en la ruta. Es muchísimo eso en la ruta. Entonces, Argentina tiene un desafío de infraestructura, no solamente en el NEA. Argentina tiene un desafío de infraestructura en nuestro país que es gigante y que es muy diverso productivamente. Y una cosa, con esto cierro, porque sí me gusta decirlo, yo estoy en contra de todo tipo de retenciones. Para mí las retenciones es uno de los peores impuestos, es como el IVA. Yo estoy en contra de los impuestos indirectos, porque un impuesto indirecto se grava sobre la producción, no se grava sobre la ganancia final. Los países que funcionan bien gravan más en impuesto a las ganancias, no en retenciones o IVA. De hecho, de todos los países de la OCDE, solamente no hay ninguno con retenciones. Nosotros tenemos un fuerte impacto de retenciones que limita muchas veces exportaciones y de hecho a mí me tocó como funcionario bajar retenciones. El decreto 189 del 2020, 790 del 2020 y 1060 del 2020, que bajan retenciones a 10.000 posiciones arancelarias, lo trabajamos desde mi equipo, particularmente en industria. Y ahí en el sector maderero quedó un esquema en el donde la celulosa tributaba 9%, bajó a 4%, y en donde los bienes finales foresto-industriales hoy pagan 0, y los bienes intermedios, tablas y tableros, están o en 3 o en 4,5, y eso, la idea era ir bajándolo, pero bueno, después no se dio, o sea, nosotros igual duramos poco, no seguimos con ese plan, nos fuimos y demás, pero la idea era ir llevando las retenciones lo más bajo posible
para que si hay más exportación se recaude vía ganancias. Argentina tiene 1000 líos, tiene 1000 problemas y es muy difícil hablar de estructura impositiva. Yo soy de los que creen que en Argentina los impuestos no son ni altos ni bajos, son un lío. No quiero decir la palabra quilombo, pero son un lío, porque ingresos brutos, no sé cuántos empresarios hay en la sala, pero ingresos brutos es un impuesto que si cortaste madera en Misiones, la procesaste en Corrientes y vendiste en Santa Fe para que se haga el mueble, pagaste 3 veces ingresos brutos. Porque no hay convenios de integración, porque los agentes de retención fallan, porque ser contador en la Argentina y ser ingeniero de la NASA es más o menos lo mismo en términos de cómo le pones la cabeza a eso. Y me parece que es un punto súper nodal de la competitividad que hay que trabajarlo y charlarlo sin prejuicios. Yo creo que hay una mala idea sobre que la retención es que el que la levante en pala. No, eso no es así. La retención va a la transacción, no va a la empresa. Y si va a la transacción, limita la transacción. Si vos, en vez de eso, ponés más ganancias o cobrás bien el impuesto a la ganancia, vas a recaudar más porque vas a exportar más. Yo esta discusión la tuve en enero cuando decían que querían subir todas las retenciones al 15%. Lo charlé con muchos diputados de distintos partidos y les decía, muchachos, el 15% de cero es cero. Para el caso de Santa Fe hicimos la econometría. Te juro, Javier, que con esto cierro. Pero ya está, me emocioné. Si vos ponías las retenciones al 15% a la industria santafesina, de recaudar 450 millones de dólares, que fue lo que recaudó el año pasado el Estado Nacional con las retenciones a la industria santafesina, pasabas a menos 90. ¿Por qué? Porque los exportadores en Argentina son, salvo los grandes, el grueso de los exportadores en Argentina son pymes. Cuando vos pones una retención, el tipo se baja del container. Se baja del container porque no le dan los números para subirse al container. En 2011 Argentina tenía 12.000 exportadores. Hoy tenemos menos de 7.000. Entonces, cuando hablamos de exportar más, no es solamente las exportaciones, es la cantidad de exportadores. Enseñar a las empresas a exportar, enseñarles a tener productividad y competitividad puertas adentro, hacer todos los esfuerzos para que un tipo pueda exportar y lo haga durante 3 años seguidos, es hacer patria. Es la manera más... ¿Por qué? Porque las empresas exportadoras pagan mejores sueldos y esos mejores sueldos impactan en las comunidades. Pero capaz que me extendí muchísimo, María, pero culpa tuya. Dijiste tantas cosas, la verdad que dijiste tantas cosas, María, que me obligaste a hacer esto y ahora Javier se va a enojar conmigo. Gracias. Les cuento que estamos promediando la parte más linda que tiene Antropoceno, que es el debate, por eso siempre le damos mucho peso a esta parte de la reunión. Tenemos 4 personas que están en la cola para preguntar. Nos vamos al viejo mundo, nos vamos a Alemania, a medianoche en Alemania. Alberto Argiel, te escuchamos. Yo quería preguntar, porque vos hablaste de 60 megavatios de una inversión de 500 millones de dólares. ¿De qué se trata? ¿De una presa hidráulica? No, 500, no, capaz que hablé muy rápido. 500 son las inversiones totales que llegaron a la ciudad, que llegaron a Virasoro en los últimos 5 años y uno contabiliza todo. Dame un segundo. 40 megavatios lo que está produciendo y se está duplicando en este año. ¿Para qué tengo la información acá? ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? La palabra presa o fresa. La mayor parte de esa generación era para el propio funcionamiento de la empresa y el sistema interconectado nacional únicamente va al 3%. Esa es la información que yo recabé en ese momento. Perdón, ¿puedo interrumpir y doy la información? Si me Ahí permiten? está, adelante, Emiliano, coméntalo. Acá tengo un datito, si me permitís, Emi, una cosita que justo lo tengo acá, que lo encontré. La inversión de Fresa fue una inversión en 2 partes. La inversión inicial fue de 110 millones. ¿Estamos hablando de una presa o no, Fresa se llama la empresa. Fresa se llama la empresa. La fresa como la frutilla, ¿viste? Como claro, que significa Fuentes Renovables de Energía Sociedad Anónima. ¿Sabes que ese dato no lo tenía? Pero bueno, tenía una capacidad de 77 megabytes en la inversión inicial de 110 millones de dólares y se amplió en el año 2020, entre el 22 y el 23, en 40 megabytes más con una inversión de 60 millones de dólares. Entonces la inversión total fue de 170 y hoy la capacidad total es de 110. ¿La energía fue producida de qué manera? ¿Eólica? No. Residuo de madera la metés en una caldera y sale energía. Quemás basura de madera, basura de los aserraderos, o sea, basura. Entonces, generación eléctrica a través térmica, combustión de madera. Claro, exactamente, biomasa. Se llama biomasa forestal el proceso. Sí, entonces,
cuando mencionaste todos los atributos de Virasoro, no mencionaste las energías renovables. Sí, fue el primero que mencioné. De lo primero que hablé fue de fresa. Ah, ok, pero no lo interpreté de esa manera. Te advierto que es mi área, las energías renovables, y el potencial es, no sé, 10, 100 veces más que lo que existe hoy. Esto al intendente. Perfecto. Es más, yo me encargo de aprovechar los residuos de las ciudades para hacer energía. Bueno, después quería hacer una aclaración. Tengo un amigo que fue el primer secretario de Ambiente de Entre Ríos, de apellido Raffo, y él me contó que la papelera no se instaló en Entre Ríos porque de Entre Ríos, el gobernador, le pidió demasiada coima. ¿Mm? Le pidió exageradamente demasiada coima. Eso es una cuestión aclaratoria. Y la última, inglés. Inglés se tiene que enseñar en la primaria y tomar más de 2 horas semanales, mejor 4, en la primaria, desde el primer grado. Y si es posible, en el jardín de infantes, mejor aún. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Alberto. Quería decir algo, aportar algo el intendente. ¿Te quedó algo en el tintero, Emiliano, o que pasamos al siguiente? No, está aclarado, está aclarado. Perfecto, entonces vamos ahora a quien nos hizo el vínculo a esta reunión, que es nuestro amigo Agustín Jofre. Agustín, te escuchamos. No pienso responder ninguna pregunta de ese señor. No importa. Primero, te quería felicitar por la exposición, que de alguna manera fue bastante más holística de lo que acusaste, sobre todo por las respuestas que has dado tanto a Mariano como a María. Voy a hacer una pregunta corta también para dar pie a las otras manos que están levantadas. Respecto a la economía nacional, ¿sí? El nuevo gobierno, vos empezaste hablando de economías regionales, entonces la pregunta concreta es, ¿cómo ves vos, Leandro, la política libertaria respecto a las economías regionales, o si es que existe algún tipo de política productiva en general, con perdón de la palabra, implementada actualmente por este gobierno, más allá del plan fiscal y más allá de lo que yo creo que fue la gran revolución de Milei de asumir que el déficit fiscal es algo no deseable por los argentinos, creo que en esto compartimos todos. ¿Cuál es, además del paquete fiscal o los objetivos bastante ambiciosos del déficit cero al cual se intenta llegar respecto a la producción, concretamente a las economías regionales? ¿Cuáles son los elementos que vos ves positivos o negativos respecto a esta dimensión en la economía actual? Bueno, 3 cosas. Empiezo por lo de déficit, que es el objetivo central del gobierno. Yo soy de la idea de que las herramientas económicas o los fenómenos económicos no son ni buenos ni malos. Ninguno. La deuda no es ni buena ni mala, el déficit no es ni bueno ni malo, un crédito hipotecario no es ni bueno ni malo. Las herramientas económicas tienen que ser sostenibles. Cuando alguien te dice, Japón hace 37 años que tiene déficit fiscal y no tiene inflación, ¿cómo me lo explican? Sí, es cierto. Japón hace 37 años que tiene déficit alto y no tiene inflación. Pero Japón no es el cuñado ludópata del mundo, que somos nosotros, que cada 5 años estamos pidiendo deuda y no pagándola. Digo, son situaciones distintas. Eso hace que tu déficit tenga que ver no solamente con el gasto público, sino con los intereses de deuda que se acumulan. Depende de la época que agarres. Pero digo, en Argentina el tema es la sostenibilidad de esas cosas. Y por supuesto, el déficit en Argentina es un problema, es un problemón, porque no podés sostener tantos años de déficit con tu nivel de competitividad y con tu nivel de productividad. Hecha esa aclaración, yo no, más allá de mi opinión o de mi parecer respecto de la política productiva sobre las economías regionales, hay un discurso de que no tiene que haber política productiva en las economías regionales. El programa de parques industriales ya no existe, o sea, está desfinanciado, el programa de desarrollo de proveedores está desfinanciado. Pero no es una cuestión de opinión mía, es una cuestión de los anuncios que se hicieron al respecto, porque ellos lo tienen que ajustar en el mercado. Es una visión, independientemente de si la compartimos o no, es la visión. La política económica tiene, según lo expresado por el ministro Caputo en su conferencia de prensa del 17 de diciembre del 2023, tiene 3 partes. Tiene el llegar a déficit cero en un año, la corrección de precios relativos, que después se vio frenada, digamos, hoy estamos con el mismo nivel de atraso tarifario que en noviembre del año pasado, por ejemplo, y la desregulación, ley bases, decreto 7023 y demás.
Son los 3 grandes nodos sobre los cuales se para la política económica. Con lo cual, las políticas de planificación del desarrollo o de qué se hace en cada economía regional no está presente. Lo que sí puso como herramienta a disposición el gobierno para, sobre todo las economías regionales vinculadas a la minería y la energía, es el RIGI. Para mí el RIGI, los regímenes en general, ¿por qué Argentina tiene regímenes? Tierra del Fuego, nanobiotecnología, automotriz, ¿por qué hay tantos regímenes? Porque no tenés orden macro. Vos a un tipo, para decirle, che, vení, invertí, le tenés que dar condiciones diferenciales, porque si no, ¿quién pone plata si hay un cepo que te impide sacarla y mandarla a tu casa matriz? No llegan las inversiones. Ahora, por eso existen regímenes, y tenemos regímenes buenos, regímenes que funcionan mal, regímenes que necesitan algunos ajustes. Ese es el problema de tener regímenes, que tenés que estar calibrando de manera detallada. El RIGI particularmente es una idea que incluso en condiciones distintas impulsó el gobierno de Juntos por el Cambio e impulsó el gobierno pasado con el de Alberto Fernández con el decreto 532, el de acceso al MULC en función de las exportaciones por inversiones que llegaban. Entonces, el RIGI toma esa idea, pero la agranda mucho. La agranda a una estabilidad fiscal muy larga y que independientemente de la promesa de beneficio, mi objeción con el RIGI son 2, que son una, desarrollo de proveedores. Solamente pide una declaración jurada del 20% de desarrollo de proveedores y no te dice en qué. Puede ser la obra civil, cuando en realidad para minería, energía y demás, lo que más te importa tener es el desarrollo de proveedores locales por la tecnología que implican esos proyectos de gran dimensión. Tener una exigencia alta de desarrollo de proveedores lo hace Israel, lo hace Estados Unidos, lo hacen países que invierten mucho en eso. Esa es una objeción que tengo con el RIGI. La otra, no estipula mecanismo de control, que en materia de recursos naturales es súper importante, sobre todo si viene en empresas extranjeras. Y el tercer punto que yo objeto es que, así como vos pones condiciones diferenciales para la inversión extranjera que llega, acá hay inversión instalada muy importante. Vos tenés empresas que invierten muchísimo y que no están teniendo alguna condición para seguir con la inversión. Si yo tengo una empresa, no sé, hablamos de las Marías 1000 veces hoy, pero digo, una empresa de 100 años no está teniendo condiciones diferenciales respecto de una que puede venir con una inversión más chica incluso que la que hace las Marías en la zona, que tiene un impacto social en la educación, que tiene un impacto en la vivienda del lugar, y no está viendo una ecuación que alinee la competencia, que sea realmente competitivo. Lo que alegó Tapevicua recientemente, esto lo que mismo que acabas de decir. Desconozco las declaraciones, no estoy familiarizado. Estamos hablando de Virasoro y ahora vamos con 2 personas que son del corazón de Virasoro. Primero con Pau Navaja y después con Dani Aguilera. Pau, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Leandro. Brevemente, pero excelente, muy interesante. Yo vuelvo a Virasoro. Cada uno ve lo que quiere ver. Bueno, yo lo que quiero ver es Virasoro. Y lo mismo que lo desvela Mariano Winograd, me desvela a mí con respecto a cuál es la ecuación que explica el fenómeno Virasoro. Evidentemente es una ecuación de muchas variables y constantes y elementos, digamos, muy complejos. No da para una síntesis de esa ecuación, pero sí una ecuación más compleja, agregar elementos, variables, ¿no? Vos mencionaste rápidamente la historia. A esa historia se le podría agregar capítulos previos muy interesantes también, ¿no? Desde los jesuitas, que se mencionó, y su tradición a través del mestizaje, etcétera, ¿no? O sea, Virasoro quería existir antes de existir. Hay una vocación del lugar de ser algo, porque había una posta, es un lugar geográfico con una fuerza especial. Segunda variable que agrego, así como comentario, es algo que Agustín Joffre comentó cuando estuvo allá, que es el factor Fitzcarraldo, o el factor demencial, que explica mucho de Virasoro y que cualquiera que quiera entenderlo bien no puede dejar de tomar nota, porque Víctor Navaja Centeno, que empezó Las Marías, tenía mucho de eso, mucho de Fitzcarraldo, de emprender una aventura temeraria y grandiosa. Eso marcó Las Marías en toda su historia. Y las inversiones extranjeras, más allá de Tapevicua, que vino antes, todo lo que tiene que ver con el austríaco, con su aserradero y etcétera, va de la mano de un personaje muy curioso, que es Airí de Murga,
A mí, ya soy amigo de Airí. Yo también soy re amigo de Airí, y Airí es un tipo que maneja un nivel de visión, más coraje, más vamos por todo, que explica mucho de lo que pasó en Virasoro. Es más argentino que muchos argentinos, ¿viste? Viste que es muy apasionado. Él es belga, ponemos en contexto a todos. Es un inversor belga que vive entre Brasil, Argentina y Uruguay, tiene su base acá, conoce muy bien la zona y es el que trae muchas inversiones, las gestiona él porque es como una especie de embajador de Corrientes y de Virasoro en otros lugares. Y la verdad que es un tipazo. Es un tipazo, es muy joven como dato adicional. Solamente para cerrar eso, comento que Airí me contó, porque me dice amigo, que él venía conociendo la Argentina hace rato, visitó Misiones, Corrientes, etc. Cuando fue a Virasoro y vio Virasoro, dijo, encontré lo que buscaba. O sea, no es casualidad que este loco haya ido a parar a ese lugar, porque él no es que puso el dedo en el mapa y fue ahí, sino que recorrió Misiones durante 2 años, el resto de Corrientes, miró Chaco, Entre Ríos, Formosa, y cuando conoció a Virasoro dijo, ¿cómo no me trajeron antes acá? ¿No? Dato. Y último, que te lo dejo como una pregunta retórica, Leandro. Virasoro está en la marginalidad de una provincia marginal, en un país a su vez marginal. Entonces, la ausencia del Estado para nosotros es un estado de cosas natural. O sea, siempre importamos muy poco a Corrientes. Ahora que demográficamente somos más importantes las últimas décadas. ¿Sí? Virasoro apareció en los mapas, pero durante toda su historia nosotros teníamos que jugar con Misiones al lado, en el margen de Corrientes, sin formar parte de ningún tipo ni de identidad, o sea, somos marginales dentro de Corrientes. Corrientes es marginal en la Argentina, y la Argentina es bastante marginal en el mundo. Pero estamos en el margen del margen del margen, en donde el Estado, quizás su ausencia haya sido uno de los disparadores y otra de las variables que habría que incorporar en la ecuación, que nos tuvimos que arreglar por nuestra cuenta. Preguntarle a Emiliano, va a Corrientes a pedir guita para lo que sea y le dicen, pero si ustedes son ricos. Y así, ¿no? Digo, nos tuvimos que arreglar con lo nuestro desde siempre casi, desde que terminó la guerra del Paraguay en adelante. Sí, a tu pregunta retórica me gustaría agregarle una pequeña reflexión con una infidencia. A mí me quedó una cuenta pendiente de mi época de funcionario, que la tengo acá, atravesada en la garganta. Olacapato, provincia de Salta, es el último enclave, es un pueblito muy chiquitito, es el último enclave antes de la frontera con Chile. Y está en el medio de la zona minera. Yo ahí quería armar un parque industrial. Yo quería armar un parque industrial ahí, que nadie, ni el intendente quería armar un parque. O sea, porque no lo tenía en la cabeza ni el intendente del lugar, el gobernador, o sea, se lo explica. Pero ¿por qué queríamos armarlo ahí? Porque era el lugar estratégico para conectar proveedores y logística de camiones con las mineras. Eso favorecía que los proveedores mineros no sean exclusivamente extranjeros, chinos en el caso de esa zona, sino que también haya valvuleros argentinos, gente que lleva camiones. El parque industrial y logístico, no solo industrial, generaba un polito, lo que le faltó en su momento al inicio de Vaca Muerta a Danielo, que estuvo medio desordenado y le llegó después. Bueno, planificar qué queremos de esa región. Esa planificación tiene que ser estudiada, tienes que ir y desplegar la estrategia. Olacapato, si Virasoro es el margen del margen del margen, Olacapato es el margen del recontra margen, del super margen, pero si uno conoce la Argentina y uno ama a la Argentina y la recorre y ve provincia por provincia, lo que se rompe el alma a la gente laburando y el potencial que hay, esas ideas aparecen. Entonces, yo estoy convencido que se requiere es no solamente capacidad técnica y pericia, sino un amor desmedido porque esas cosas ocurran. Digo, porque eso que vos dijiste, Pau, no sé si es tu apodo o tu nombre entero, o sea, pero me tomo el atrevimiento de decirte Pau. Es mi nombre y mi apodo a la vez. Perfecto. Lo que vos dijiste recién de nunca nos prestaban atención, yo creo que el argentino muchas veces no le ha prestado atención a la Argentina en general, porque créeme
que cuando vos vas acá nomás, a Hurlingham, y ves, o sea, el 80% de la pobreza de la Argentina la tenemos acá, entre Capital y Gran Buenos Aires, el 80% de los pobres. Cuando vos vas a Hurlingham y ves que en una zona que está a 15 minutos del Obelisco no hay agua potable, cuando vos vas a Florencio Varela y ves que pasa lo mismo, cuando vos ves el agua contaminada en Quilmes, cuando vos ves esos casos, ahí también hay olvido, a pesar de la cercanía. Entonces yo creo que la ecuación no es solamente, es mirar todo y es tener un desmedido amor porque eso cambia. Yo estoy enamorado de la Argentina, yo estoy convencido de que Argentina puede ser un país desarrollado. Tenemos todo para ser un país desarrollado. Tenemos energía, minería, industria del conocimiento, turismo, industrias tradicionales. Dentro de las industrias tradicionales somos uno de los 22 países del mundo que fabrican acero, somos uno de los 30 países del mundo que fabrican autos, ponemos satélites en el espacio, tenemos una producción agro-bioindustrial impresionante, nuestro agro es una maravilla, tenemos capacidad científica para hacer el trigo resistente a la sequía, el HB4, que puede matar el hambre de África, eso es un invento argentino. O sea, cuando uno empieza a repasar el potencial que tenemos y la poca bola que le damos o el bajo nivel de conocimiento que el argentino promedio tiene sobre esa potencialidad, yo creo que ahí está parte del problema de ese olvido. El olvido es más de adentro hacia afuera, no es un tercero que nos miró o no nos miró. Es también la decisión por supuesto que hay jerarquías y responsabilidades y demás, pero yo creo que hay un fuerte laburo por hacer de amar a la Argentina profundamente, porque tiene muchísimo potencial. Se está poniendo muy linda la reunión y nos quedan unos 10 minutos más o menos. Y justamente, Leandro, te estás aceitando en este momento. Estás como entrando en el momento pleno del vuelo. Así que le damos la palabra. Yo soy muy cebado, yo me pongo a hablar y no paro. Así que vos me tenés que retar, Javier, porque yo me conozco. No, yo no soy de retar y Antropoceno respeta todas las palabras. Vamos a tener a Daniela Aguilera. Después le damos una segunda pregunta para Mariano y para Agustín. Dani, te escuchamos. Bueno, como virasoreño, gracias Leandro por elogiar mi pueblo, si bien hace 30 años que no vivo allá, y como conocedor de un montón de cosas en educación especial, ¿qué pensaría y qué está faltando para Virasoro en cuanto a educación? ¿Qué pilares pensás que sí hay y no están desarrollados o que directamente no hay? Eso me llamó la atención cuando fui a la visita a Virasoro con el grupo, y veíamos en las distintas empresas que estuvimos llegar remises con personal de los pueblos aledaños, Apóstoles, Posadas, otros lugares con personal más capacitado, porque pregunté, en Virasoro no había. Es la pregunta cortita. Y bueno, como comentario te digo que soy egresado de la agrotécnica y soy un producto de Las Marías, que bueno, ando recorriendo la Argentina por trabajos, así que la Escuela Agrotécnica nos formó muy bien. Hace muchos años, me recibí en el 86, así que desde entonces soy un profesional, creo. Bueno, esa nada más mi pregunta, y gracias por todos los comentarios que emociona a un virasoreño que hace muchos años que no está allá. No, yo creo que tu pregunta es re importante porque no es un fenómeno exclusivamente de Virasoro, sino que es un fenómeno de cualquier ciudad que genera puestos de empleo. Automáticamente tenés los commuters, la gente que de pueblos cercanos se acerca exclusivamente para trabajar. Y eso es un tema en Armstrong y Las Parejas en provincia de Santa Fe, en Cañada de Gómez, Santa Fe, en Río Cuarto, Córdoba, en San Francisco, Córdoba, en La Rioja, acá en Buenos Aires, en Bahía Blanca. Es un gran tema ese, en parte porque primero tenés un límite de la cantidad de gente, y dentro de la cantidad de gente vos decís, ok, tengo 30.000 habitantes, ¿cuántos son activos y cuántos son inactivos? Es decir, ¿cuántos son niños y jubilados y cuántos son activos? Dentro de los activos, ¿cuántos trabajan en comercio? ¿Cuántos trabajan en industria? Dentro de los que trabajan en industria, ¿cuántos están capacitados para las exigencias tecnológicas que tienen las inversiones grandes? Cuando vos ves los números que vas manejando en ese sentido, siempre después terminan apareciendo técnicos de Ituzaingó, o mismo gente que va desde Posadas o desde las afueras de Posadas. Es lógico que ocurra eso. Yo creo que ahí el rol de la Universidad de Misiones, o sea, es muy importante, tendría que ser todavía más fuerte y más potente. Yo creo que Virasoro, si me decís qué le falta o qué necesita,
Yo creo que hay muy buenos proyectos de articulación con la Universidad de San Martín, con el INTI, con el INTA, el centro tecnológico funciona muy bien, pero si vos decís, dentro de 15 años, ¿qué tiene, o dentro de 10 años, qué necesita la ciudad? Y la ciudad necesitaría una sede universitaria grande. Una sede universitaria grande que acompañe esos procesos, porque sobre todo cuando hablamos de fierros y cuando hablamos de actividades, bueno, vos como profesional del agro, de la agrotécnica, digo, lo acabas de decir, viajás por todo el país, digo, hay ciertas cosas que no las podés hacer deslocalizadas de home office, desde un lugar. ¿Sí? O sea, la presencia física de ciertas capacidades instaladas se sigue requiriendo. Entonces, me parece que si tenemos que anotar un puntito hacia adelante, es ese. Ese es uno muy grande. Bien, vamos a Mariano Vinograd entonces. Marianito, te escuchamos. Sí, Leandro, hablaste de amar al país. Yo creo que para amarlo hay que conocerlo y la verdad me resulta bastante inimaginable de dónde podría salir una figura política que conozca el país. Entiendo que a nivel municipal seguramente hay muchos intendentes que no tienen la menor idea de su municipio, pero hay muchos que sí. Provincia me resulta un poco más difícil y a nivel nacional, ¿cómo llevamos a la práctica esta? Por ejemplo, se me ocurre, Fujimori era un agrónomo que andaba en tractor por la sierra. Bien o mal conocía su país, que se llevó algo de su país. ¿Cómo compatibilizamos la democracia, la representatividad con la idea de conocer de algo? Porque acá tenemos la absoluta percepción de que todos los que toman decisiones no tienen la más absoluta idea de lo que están, sobre lo que están tomando decisiones. ¿Estoy equivocado? No sé si equivocado o acertado. Yo creo que sí, la política argentina en general requiere de mayor profesionalización. La profesionalización no solamente es universitaria. Yo doy clases en varias universidades y a mis alumnos siempre le digo lo mismo. Un economista es un intérprete de la realidad. Y uno no puede interpretar la realidad ni puede pensar una política pública para transformar esa realidad si no conoce al país. Siempre se los digo. Pero si ustedes se quieren dedicar a industria, vayan a una fábrica, hablen con un empresario, con alguien que abraza cuiles, pone plata, paga sueldo, cada 15 días tiene que pagar una quincena, tiene que pagar impuestos. Hablen con obreros. ¿Quieren ser economistas que se especialicen en el agro? Vayan a una cosecha. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ir con la sequía a fines del 2022 a ver cómo venía el trigo en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Yo soy petizo, mido 1,68 m. El trigo me tendría que llegar por acá, por el hombro, me llegaba a la rodilla. Cuando vos veías la angustia de ese productor, vos ahí te metés en el bolsillo todas las discusiones de Twitter, todas las discusiones de los... Ahí te lo metés vos, ahí lo que ves es un tipo que arriesga capital y que está ahí en el medio de la pampa cultivando y cuando no le cae helada se le seca el piso. Digo, y vas hoy a Santa Fe, al polo de fábricas de pequeños electrodomésticos, ayer les bajaron los aranceles y los sentenciaron de muerte a esas industrias. No significa que no necesiten mejoras de competitividad enormes para su funcionamiento, pero lo cierto es que no es gradual y hay muchos puestos de trabajo que hoy están corriendo peligro en función de eso y es una economía regional muy dinámica. Yo lo que creo, yo tengo la suerte de que lo que estudié, lo que laburo, lo que me da de comer y lo que me apasiona intelectual y políticamente, las 4 cosas son lo mismo. Y yo tengo es una bendición absoluta, yo le agradezco a mis viejos, a Dios, a la fortuna, a lo que sea. Mi laburo en parte es viajar por todo el país. Yo viajo por muchos municipios, por muchas provincias, trabajo con muchos municipios y provincias. Digo, yo soy un obsesionado del desarrollo productivo y cada vez que vas, vos salís aprendiendo algo. El que cree que sabe, ya va perdiendo el partido 3-0 abajo. O sea, la única manera de conocer bien es recorriendo, es hablando con los actores, y si el día de mañana tenés la suerte de ocupar un cargo, de tener una lapicera y de tomar una decisión, bueno, esa decisión la vas a tomar con todo lo que vos ya aprendiste de conocer a los actores, que arriesgan capital, que ponen su laburo y que quieren vivir tranquilos, porque la gente a la larga lo único que quiere es vivir tranquila, no quiere estar teniendo razón ni discutiendo cosas grandilocuentes. Quiere mandar los pibes al colegio, que le vaya bien en su empresa o en su laburo, irse de vacaciones, quieren una vida en paz. Y todos los que
interesa la cosa pública, los que nos interesa la transformación de la realidad y de la vida pública, tenemos que tener eso como objetivo, que la gente cumpla ese objetivo, vivir tranquila, vivir bien, y eso en el centro de eso está conocer muy bien la Argentina, que es muy grande, es infinita y es muy distinta entre sí. No es lo mismo Mar del Plata, Virasoro, Salta, La Rioja. Yo tuve la oportunidad de ir a San José de Boquerón, Santiago del Estero. Es un lugar que no tiene ni agua, ni hay, no tiene nada. Y ahí cómo laburamos con las comunidades para que se inserten en un circuito económico. Esa es una pregunta, pero gigantesca. Bueno, San José de Boquerón es un tema, no hoy, es un tema hace 150 años. Caimancito, provincia de Jujuy, una comunidad foresto-industrial, pero de 120 carpinteros, que hoy el problema que tienen no es la madera, es las adicciones. Y es uno de los lugares más pobres de la Argentina. Entonces, ¿cómo haces para insertar Caimancito al circuito económico de Jujuy? Digo, son preguntas enormes. Y la economía pasa por ahí, pasa mucho más por ahí que por el precio del dólar. Quiero aprovechar que estamos casi terminando. Como en un buen restaurante que aparecen platos muy ricos, uno a veces se quiere ir a la cocina a preguntarle al cocinero cómo salió la receta. Y yo en esta oportunidad tengo al intendente de Virasoro y a Leandro, que han trabajado en proyectos conjuntos. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de la cocina que han hecho juntos en estos tiempos por Virasoro? No sé si quiere decirlo Emiliano o le damos la palabra a Leandro. No, que arranque el intendente, a ver si digo una... Emiliano, dale, te escuchamos. Abrí microfonito y ya. Qué buena oportunidad de tenerte. Cierto, ahí está. Muy corto, muy cortito. Con Leandro trabajamos dos cosas que son realmente importantes, ¿sí? La primera fue, Leandro no lo dice porque es una persona muy humilde y así como lo ven, muy sencilla y muy profesional. Yo siempre digo, las inversiones en Virasoro llegan gracias a los propios inversores y al propio sector privado. La política y el Estado es el tercer eslabón de la cadena, la última, en la cual tenemos dos alternativas. O obstaculizamos y complicamos las cosas como pasó con Botnia, ¿sí? O somos un Estado facilitador. Y en ese sentido, tanto el municipio de Virasoro como el gobierno de Corrientes y el gobierno nacional pusieron todo a disposición para que los inversores puedan invertir en Argentina, en Corrientes y en Virasoro. Leandro fue el funcionario que llevó a cabo la relación con Airí y con Gerald para que Acontimber se instale en Virasoro, ¿sí? Y por eso ya había dejado de ser funcionario del gobierno nacional y fue invitado especialmente, tanto por Airí y por Gerald, a la inauguración de Acontimber. Eso es un gesto muy grande y creo que es el gran trabajo que hicimos. Y después, como bien lo decía, Leandro fue director del programa de parques industriales, en el cual trabajamos juntos el, subsidio que recibió el municipio de Virasoro por más de 60 millones de pesos, que hoy es una realidad cuando uno va al parque industrial, ¿sí? Así que trabajamos muchas cuestiones y bueno, por supuesto que estamos embarcados también en el modelo Virasoro, que como bien lo dice Leandro, para nosotros es un orgullo que Virasoro sea una de las ciudades, por supuesto que nos falta mucho para llegar a ser una Rafaela en Santa Fe, un Tandil en Buenos Aires o un San Francisco en Córdoba, pero creo que vamos por buen camino y ese buen camino no lo construye un gobernante, lo construye toda la comunidad, lo construyen empresas pioneras como Las Marías, ¿sí? Y todo el sector privado, que siempre digo es el gran motorizador del desarrollo argentino. Leandro. ¿Y qué voy a decir arriba de...? Bueno. Aprovechamos, entonces tenemos a Agustín Jofré para hacer la última preguntita, Agustín, y cerramos la reunión, si les parece. Sí, un comentario, sin lugar a dudas, la visita a Virasoro del 2024 fue uno de los momentos más lindos de mi año y creo que de muchos. La verdad que aprendimos muchísimo y ya cuando llegamos y haber visto algunos números del impacto que tiene una ciudad con una población no muy grande respecto al PBI provincial, ya me llamó la atención y una vez que conocimos y recorrimos los proyectos que mencionaste, Lean, y estuvimos en Las Marías, bueno, ahí terminamos también de enamorarnos de alguna manera de la ciudad. Retomo esto que dijo Pau, que yo lo había anotado en mi cuaderno, pero después me olvidé de decirlo, de Fitzcarraldo.
es una metáfora igual de un Fitzcarraldo que sale bien, que llega, que cruza el bosque del Amazonas, se instala la ópera y da un concierto maravilloso. Creo que eso es un poco la historia de esas familias pioneras que sin lugar a duda fueron fundamentales para que hoy Virasoro sea lo que sea y nos maraville a la distancia y cuando tuvimos la posibilidad de estar ahí. Y respecto a eso, Lean, te hago una pregunta. Algo le respondiste a Daniel al respecto. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves, digo, sintéticamente en los próximos años para la ciudad y hacia dónde crees que va, ya con un diagnóstico muy completo y muy profundo que hiciste? Bueno, ¿cómo imaginás esos próximos 5 años, 10 años de Virasoro, soñando un poco, pero también proyectando una continuidad virtuosa de ese modelo que sin lugar a dudas funciona y muy bien? Y agradecerte también por tu exposición. Aprovecho. No, a vos, querido. Un placer. No, para mí es un placer. Para mí esto, poder seguir vinculado. Yo quiero mucho al sector forestal industrial y todo lo que está a su alrededor porque trabajé varios años y le tengo mucho cariño, por más que hoy trabajo en otros sectores. Todo lo que sea forestal, yo siempre... Mañana, de hecho, estoy en las jornadas de Entre Ríos, las jornadas forestal industriales de Entre Ríos, en Concordia. No, es muy buena tu pregunta y yo me gustaría responderla así. Nosotros en Argentina, por nuestros problemas macroeconómicos, siempre estamos muy con la economía en la punta de la lengua. El sueldo, el ingreso y demás, pero el desarrollo es mucho más. El desarrollo es integral y el desarrollo es desarrollo humano. Entonces, eso no es solamente las condiciones materiales del desarrollo, sino también la posibilidad de ocio, la posibilidad de las crianzas, de los cuidados de los adultos mayores, de los niños. Entonces, cuando uno dice, che, una ciudad como Virasoro que va a crecer un montón, yo creo que, voy a hablar en nombre de Emiliano porque lo escuché muchas veces decir esto, una de sus principales preocupaciones es esa, es si dentro de 15 años la ciudad crece mucho, bueno, salís del aserradero, salís de la fábrica, salís del negocio, salís de la escuela. ¿A dónde te vas a tomar un feca? ¿Dónde vas a ver una película? ¿Pasás a buscar a tus chicos por el jardín? ¿Tenés niñeras? ¿Hay gente, profesionales del cuidado de niños? ¿Tenés a tu papá, a tu mamá, a tu tía que necesitan cuidados en el hogar? ¿Lo tenés dentro de la ciudad? ¿Tenés que buscártelo de alguna manera? Digo, toda esa estructura es el desafío de las ciudades que crecen. Digo, y ahí, si algo que a mí siempre me impresionó muy positivamente de Emiliano como intendente, es que eso lo tiene mucho en la cabeza. Hay una planificación de Virasoro a 15, a 20 años con las personas en el centro. Es decir, teniendo en cuenta la riqueza de los recursos naturales, que las inversiones llegan, que hay potencial, que hay una base, que hay empresas históricas, teniendo en cuenta todos esos estímulos económicos y ese ecosistema que hay más productivo en la ciudad, tenés esa otra parte que es fundamental. Salud, educación, la accesibilidad a los servicios, que en el interior de la Argentina siempre cuesta más en términos dinerarios, digo, cuesta más en términos dinerarios y en términos generales. Con lo cual me parece que eso es el gran desafío, o sea, es el gran desafío para que ese crecimiento siga siendo sostenible y sano como lo viene siendo hasta ahora. Digo, es esa proyección. Y a mí me encanta la mirada que tiene Virasoro, que tiene Emiliano al respecto, porque eso está en el centro de las preocupaciones y en los pasos que se dan. Eso me parece a mí. Leandro, solamente pedirte un saludo final y hacemos el cierre de la reunión. No, bueno, yo agradecerles muchísimo a todos por estar un miércoles. ¿Eso? Jueves. Bueno, ahí está. Los jueves son de Antropoceno, nuestra frase. Jueves. No, yo ya no sé ni en qué día estoy. Yo trabajo como 15 horas, 16 horas por día, yo ya no sé en qué día estoy parado. Pero para mí es un placer y además es un honor que tenemos 30 personas conectadas que duraron toda la charla. Que me escuchen es un mimo, es un halago. Quiero agradecerle particularmente a Javier por la organización, a Agustín por traerme el proyecto y particularmente Emiliano por la confianza, por la visión, por compartir mirada de desarrollo productivo. A veces la gente está como descreída de la política, descreída de los políticos, descreída de los procesos. Conocer gente como Emiliano a uno lo hace creer, porque hay cosas que son recontra posibles. Virasoro es el ejemplo de que hay una Argentina federal y productiva posible.
hacer doble clic en cómo eso se logra. Me parece que es lo que hicimos durante esta horita y pico, y para mí la verdad que es una alegría. Yo podría estar toda la vida haciendo esto, porque el desafío que tenemos es transformar a la Argentina en esto. Y en eso se nos tiene que ir la vida. Amigos, punto final a este maravilloso encuentro de Antropoceno, con invitados de lujo, con un intercambio muy rico. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene y seguimos compartiendo estos tiempos de Antropoceno por aquí. Gracias, Leandro, y gracias a todos ustedes por participar. Antropoceno.